Hoy vamos a estudiar un tema de la unidad de geometría llamado trigonometría. En términos generales, la trigonometría es el estudio de la relación entre lados y ángulos de un triángulo rectángulo y tiene diversas aplicaciones en ciencias, navegación, astronomía, entre otras. Para entender de qué se trata la trigonometría, consideraremos el siguiente problema. Jorge desea calcular la altura de un edificio de su ciudad. Para ello lo observa a media cuadra y cruzando la calle, estimando con esto que se encuentra aproximadamente a 81 metros de este. Si al mirar el punto más alto del edificio se forma con la visual un ángulo de 50 grados, ¿cuál es la altura del edificio? Para dar solución a este problema, vamos a ordenar la información a través de un dibujo. Este rectángulo representará la altura del edificio, por lo que le llamaremos X. Vamos a ubicar a Jorge y la visual a 50 grados observando la parte superior del edificio y la distancia de él y el edificio de 81 metros. Podemos notar que este es un problema muy similar a los que se resuelven utilizando el teorema de Pitágoras, pero en este caso es imposible su aplicación, ya que desconocemos la medida de la hipotenusa. Nos falta alguna herramienta matemática que nos permita establecer alguna conexión entre los lados y ángulos de un triángulo rectángulo. Y en matemática sí tenemos esta herramienta. Se llama razones trigonométricas. En un triángulo rectángulo, recordemos que llamamos hipotenusa al mayor de sus lados y catetos a los lados que forman el ángulo de 90 grados. Las razones trigonométricas son relaciones entre los lados del triángulo y solo dependen de los ángulos de este. Antes de definirlas, debemos saber que el cateto que está enfrente de alfa se llama cateto opuesto, mientras que el que comparte un lado con alfa se llama cateto adyacente. Ahora podemos definir las principales razones trigonométricas. La primera es seno de alfa, que corresponde al cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. La razón coseno de alfa corresponde al cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la razón tangente de alfa corresponde al cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ahora podemos volver a nuestro problema de aplicación. Debemos tomar atención al ángulo involucrado en el problema y observar que tenemos que encontrar la medida de un cateto conociendo el otro y el ángulo de 50 grados. Por lo que tenemos que buscar cuál es la razón trigonométrica que relaciona ambos catetos. Observamos que es la razón tangente de alfa, que relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente. Luego, reemplazamos el ángulo de 50 grados y las medidas del problema. Debemos despejar X, por lo que transponemos la ecuación obteniendo 81 dividido por tangente de 50 grados. Escribimos estos valores en la calculadora y obtenemos un decimal que aproximaremos por redondeo a la centésima. Finalmente, como se pide la altura del edificio, consideraremos un aproximado de la altura de Jorge a sus ojos de 1,5 metros, que sumaremos al resultado anterior, obteniendo que la altura del edificio es aproximadamente 69,47 metros.